Bueno, una nueva clase de sociología de las organizaciones. El día de hoy vamos a relacionar nuestro curso con un nuevo tópico que tiene como objetivo situar el escenario en donde estamos reflexionando, observando, conociendo, examinando cómo se desarrollan las organizaciones en el siglo XXI. Este escenario que voy a describir es un escenario, yo diría, bastante motivante para los estudios sociológicos, al igual como lo habíamos hecho con el capitalismo de plataforma, ¿no? Que era básicamente un escenario que redefinía básicamente la experiencia organizacional, ¿no? Con organizaciones mucho más horizontales, que tenían otros mecanismos de coordinación, que ya no son ni en el Estado ni en el mercado, sino que son básicamente las redes, los procesos decisionales, los procesos identitarios, ya los elementos de cómo se van construyendo la toma de decisión, la forma en que se vinculan las personas con las organizaciones cuando éstas se producen a partir de las plataformas tecnológicas, que las cuales han sido tan abundantes en el último tiempo. Bueno, son procesos que definen de manera brutal o redefinen de manera brutal lo que es el fenómeno organizacional. Y hoy día vamos a abordar un segundo aspecto que a mí me parece también tan relevante como el del capitalismo de la plataforma, y que es poder señalar que evidentemente el desarrollo del capitalismo contemporáneo está asociado también con la forma en que las emociones se han ido constituyendo, organizando en las sociedades contemporáneas. Yo diría que la modernidad ha tenido una relación con las emociones bastante peculiar, bastante tensa, si lo podríamos describirla de esa forma, ¿ya? En el sentido de que los procesos de racionalización, sobre todo en el siglo XX, tendieron a colocar a las emociones más bien en el ámbito de lo no racional, ¿no? Entonces eso fue un proceso bastante interesante, ¿no? En el sentido de que en la medida en que los procesos de racionalización inundaban todas nuestras prácticas sociales, ya tanto en el mundo privado como en el mundo público, ya en la vida privada, en la familia y en el mundo público, entre comillas, nuestra participación básicamente en los procesos asociados al trabajo, ya dado que la racionalización inundó todos esos escenarios, evidentemente las emociones en esos espacios fueron codificadas de una manera particular, por cierto, ¿no? De hecho, yo diría que en el mundo privado también las emociones son trasladadas básicamente a planos muy profundos del sujeto, muy casi como ocultos de la forma en que uno puede relacionarse con los otros, ¿no? Toda esta lógica de tratar de minimizar las expresiones emocionales y enfatizar las expresiones básicamente que estaban asociadas a los procesos de racionalización y por lo tanto de ese tipo de razón asertiva, objetivable, concreta, firme, ¿no? Desde el punto de vista tal como lo describió la sociología clásica a comienzo del siglo XX, ¿no? Y las emociones eran más bien espacios de incertidumbre, espacios de no asertividad, espacios de situaciones en donde los sujetos se expresaban frente a los otros de una manera menos resoluta, ¿no? Más débiles en estricto rigor, ¿no? Entonces, por lo tanto, las emociones había que ocultarlas, ¿ya? En el plano organizacional, es decir, en el plano básicamente como lo hemos visto nosotros en nuestra introducción a este curso y en una parte importante cuando vimos la historicidad del proceso organizacional en el siglo XX, evidentemente podemos ver con nuestra aproximación de que las emociones también fueron eh, ocultadas en el estricto rigor, no como elementos fundamentales para la generación de valor o la generación de riqueza dentro del fenómeno organizacional, y al contrario, las emociones más bien definidas como elementos que podían generar elementos disruptivos justamente en aquellas interacciones que estaban asociadas a la producción. Entonces, el siglo XX mantuvo una relación con lo emocional bastante conflictiva, diría yo, en tanto el proceso de racionalización tendió a ocultar las emociones o bien a controlarlas de una manera tal que fueran colocadas en los márgenes de nuestras prácticas sociales más importantes,
aquellas que tienen que ver con el trabajo, por cierto, y la economía, ¿no? Cuando participamos en lo público, ¿no? O en el ámbito de la gestión burocrática de las sociedades, por cierto, a nivel del Estado o de las empresas en general, ¿no? Tendieron a ser colocadas en una situación más bien de elementos disruptores del éxito o la eficiencia organizacional. Y lo que ha ocurrido, yo diría en los últimos 20 años, a partir básicamente de la década del 80, yo diría también, de fines de los 80 del siglo pasado, es un redescubrimiento de las emociones en el estricto rigor, ¿no? Aquí son importantes los estudios de la neurociencia. Yo evidentemente tengo ahí un referente que es el profesor Antonio Damasio, año 85, en donde escribe un texto a propósito de algunas investigaciones que generan un hallazgo sumamente importante, en que los procesos que están al interior del cerebro permiten identificar ciertas zonas del cerebro que están asociadas justamente al fenómeno emocional, y que esas zonas del cerebro se activan, pero brutalmente, de una manera extremadamente importante cuando las personas se relacionan con otros o cuando las personas toman decisiones, ¿ya? Y por lo tanto, a partir de esos hallazgos, a mediados de la década del 80, la gestión de lo emocional, el conocimiento de las emociones ha ido creciendo, y hoy tenemos conciencia, en la segunda década del siglo XXI, que las organizaciones funcionan básicamente en un grado muy importante en cuanto a la búsqueda del éxito, de la eficiencia de todos sus procesos, en función también de la gestión de las emociones. Y por lo tanto, el siglo XXI ha reposicionado el fenómeno emocional, y dado que lo reposiciona también genera efectos sumamente importantes en lo que es básicamente el desarrollo organizacional. Es decir, las organizaciones, podríamos colocarlo así o podríamos etiquetarlo de esta forma, ¿no? Las organizaciones contemporáneas son organizaciones mucho más emocionales que las organizaciones que habían existido en el siglo XX. Las organizaciones hablan de la empatía, las organizaciones hablan de la cercanía de los unos y los otros, entre las personas. Las organizaciones hoy día hablan sobre sí mismas como fenómenos que no necesariamente son fenómenos desde el punto de vista de la administración racional de ciertos procesos, sino también de la gestión emocional de los mismos. Las organizaciones están muy preocupadas de poder generar procesos o desarrollo, ¿ya? De gestión del emocional, para que las personas dentro de las organizaciones, entre comillas, encuentren su equilibrio, ¿no? En tanto que las personas encuentren su equilibrio, estas personas son más capaces de poder generar beneficio al interactuar con otros dentro de la organización. Entonces, yo diría que esto ha sido un proceso extremadamente importante. Hoy día no existen las organizaciones que no hablen de las emociones, en todo nivel, las organizaciones que están en el mundo privado, las organizaciones que están en el mundo público, nuestra universidad, en estricto rigor, como fenómeno organizacional, está permanentemente hablando de las emociones, ¿no? En la forma en que nosotros nos acercamos a los otros, evidentemente a cada uno de los componentes de las organizaciones, del fenómeno organizacional en nuestra propia organización, habla de la empatía, del escuchar al otro, de tener una escucha activa, de tener liderazgos conscientes, liderazgos comprometidos. Entonces yo diría que esos procesos son indicadores de fenómenos que son muy determinantes para las organizaciones contemporáneas. ¿Ya? La emoción se ha reposicionado en el centro de la preocupación del fenómeno organizacional, y por eso, yo diría, desde el punto de vista sociológico, me parece que emerge como un objeto de estudio eh, que claramente es atractivo para la observación sociológica de segundo orden, ¿ya? Esto también es interesante para nosotros porque hay otras disciplinas que han abordado el fenómeno emocional con mucha más frecuencia, con mucha más atención. Digo en este caso básicamente la psicología, y sobre todo la psicología organizacional, y que ha generado también un corpus teórico, un corpus metodológico y un corpus práctico desde el punto de vista de cómo entender y cómo enfrentar el fenómeno organizacional, ¿ya? Entonces yo diría que también la sociología está buscando su lugar, ¿no? Está buscando su forma de poder acercarse al estudio de las organizaciones tomando en cuenta el fenómeno emocional. Y por lo tanto, ahí tenemos un desafío, me parece un desafío teórico muy interesante, yo diría, para la generación de nuevos
y nuevas sociólogas, que es básicamente tener a la emoción como un objeto de estudio, y definir a la emoción como un objeto de estudio desde la sociología, ¿no? Por cierto, ¿no? No como un fenómeno psicológico, ni tampoco como un fenómeno que está asociado, por ejemplo, a las teorías de la administración, ¿ya? Que han sido como los dos grandes referentes a partir de los cuales se ha desarrollado la gestión de lo emocional en los últimos 20 o 30 años. Entonces yo diría que ahí la sociología tiene un desafío para poder acercarse al fenómeno organizacional como un fenómeno emocional, en tanto que tenga que desarrollar un concepto de emoción como objeto de estudio sociológico. Yo creo que eso es extremadamente importante. Y evidentemente, eso trae como consecuencia que tenemos una segunda acción, que es una acción también bastante importante, bastante interesante, que es desarrollar una metodología, ¿no? Una forma de intervenir en el estudio de lo emocional dentro de las organizaciones. Y allí me parece que también hay un hecho extremadamente relevante. Aquí voy a compartir algún tipo de experiencia que he ido desarrollando en mi estudio, en mis observaciones sobre los fenómenos organizacionales, ¿ya? Yo diría que el fenómeno organizacional con la emoción desde la sociología tiene algunas ciertas características que nos permiten tener confianza, optimismo en que los sociólogos y las sociólogas puedan participar en el estudio de las organizaciones a partir de estudiar las emociones, ¿ya? Y en este sentido, creo que hay tres aspectos que me parecen que son extremadamente relevantes, ¿ya? El primero de ellos es que la emoción, en estricto rigor, supone ciertas prácticas, ¿no? La gestión de la emoción supone ciertas prácticas, y esas prácticas, entre otras, son las de observación de segundo orden, ¿ya? Es decir, el fenómeno emocional hay que entenderlo, en tanto también hay una autoobservación de las propias organizaciones. Entonces las organizaciones, al autoobservarse, pueden visualizar, pueden entender, pueden caracterizar cómo se construye la gestión de lo emocional en un proceso organizacional específico, ¿no? Que puede ser una empresa privada, puede ser una organización orientada a la educación, puede ser una organización orientada al servicio público, puede ser una organización orientada, por ejemplo, a la provisión de salud en territorios vulnerables, por ejemplo, o puede ser también una organización deportiva que compite permanentemente los fines de semana, ¿ya? Entonces yo diría que la emoción también puede ser un objeto de la observación especializada de segundo orden, ¿no? Y en la medida que eso es así, cabe, por lo tanto, estudiar cómo se construye eso, ¿no? Cómo se define que la emoción puede ser un objeto de la observación de segundo orden. Ahí un poquito más adelante de la clase lo vamos a especificar cómo se puede realizar ese proceso. En segundo lugar, creo que, y esto yo lo he ido entendiendo a partir de las prácticas del coaching, ¿ya? Que yo diría que cuando uno la observa como, bueno, como objeto de estudio en estricto rigor, no estoy diciendo que el coaching, o no estoy haciendo una apología sobre el coaching, sino que básicamente estoy viendo qué es lo que hace el coaching cuando interviene en una organización. Y cuando interviene en una organización, lo que hace, sobre todo el coaching ontológico, es básicamente establecer estrategias de observación de segundo orden, ¿ya? Y esto es porque está arraigado en una cierta epistemología, que es una epistemología que nosotros ya reconocemos, que estamos de alguna manera emparentados con ella, que es la teoría del sistema, y también con una forma de entender la comunicación, ¿no? Y en ese caso la comunicación es entendida, sobre todo en el coaching ontológico latinoamericano y sobre todo en el que se ha desarrollado en Chile, está basado básicamente en el desarrollo de la idea de Maturana y Varela sobre la autopoiesis, ¿no? Y la idea de cómo las comunicaciones en realidad son expresiones de la forma en que los sujetos, los seres vivos se producen a sí mismos. Entonces, en ese sentido, el acto de comunicar, el lenguaje en estricto rigor, que es uno de los elementos fundamentales sobre los cuales los seres vivos pueden reproducirse a sí mismos, ¿ya? Como actos comunicativos, como actos que se permiten la relación con otros, ¿ya? En la observación del lenguaje ya se puede cristalizar, por lo tanto, la observación de segundo orden. Entonces, evidentemente, allí la sociología tiene mucho que decir, porque la sociología tiene una epistemología, tiene una forma de poder entender los procesos comunicativos, ¿ya? Yo coloco ahí a nota a pie de página, por lo menos tenemos dos, ¿no? Por una parte, las teorías de la acción comunicativa, evidentemente, y por otra parte, lo que podríamos haber
o lo que se puede desarrollar a partir de las teorías de la comunicación que plantea, por ejemplo, la teoría de sistemas. Entonces, la forma en que se construye la gestión de la emocional a partir de reconocer lo que evidentemente existe, ¿no? Previa observación de segundo orden, ¿no? Aquello que existe, que está ahí, produciéndose en la organización, puede ser codificado con teorías de la comunicación, y las teorías de la comunicación, en estricto rigor, también son propias y pertinentes de la sociología. Yo, mi experiencia personal, de acá salgo como sociólogo y me convierto en entrenador de grupos humanos que se organizan para poder competir en determinado escenario, ¿ya? Creo que uno de los elementos fundamentales que permite la observación de segundo orden respecto de la emoción es que uno puede construir relatos organizacionales, ¿ya? Y en ese sentido creo que la sociología, y en estricto rigor sociólogos y sociólogas, pueden ayudar a la organización a construir relatos, ¿ya? Relatos organizacionales. Los relatos organizacionales son extremadamente importantes porque tienen que contener el componente emocional, en estricto rigor, ¿no? Entonces, de hecho, los relatos tienen que emocionar, ¿no? Los relatos tienen que emocionar a sí mismos, tienen que emocionar a las organizaciones para que puedan las organizaciones posteriormente poder relacionarse con su entorno. Entonces, la construcción de los relatos no es algo trivial, y en ese sentido, el relato como producto sociológico, como un constructo sociológico, puede ser bastante atractivo desde el punto de vista de la intervención a nivel organizacional, ¿ya? Esto es factible, es posible realizar, estimo yo, creo que sí, que es posible realizar. Es necesario evidentemente tener un background teórico para poder entender qué es un relato, ¿ya? Desde un punto de vista sociológico hay que tener también un background teórico para poder situar los relatos de las determinadas organizaciones, y ya hay que conocer de buena forma la sociedad para construir esos relatos, ¿ya? Yo diría que eso es extremadamente importante, ¿ya? Coloquémoslo como un desafío, por ejemplo, en esta clase, a medida que yo voy avanzando en la misma, que ustedes vayan reflexionando cómo podría ocurrir esto, ¿no? Y les voy a colocar el desafío. No sé si alguien de ustedes, por ejemplo, ha acudido a un consultorio de Santiago, un consultorio en las poblaciones, ¿no? En un territorio donde hay mucha vulnerabilidad, y se van a dar cuenta que la relación entre las personas que acuden al consultorio y quienes atienden en el consultorio siempre es una relación con mucha tensión. Siempre es una relación donde hay mucha violencia simbólica, ¿no? Siempre es una relación donde hay mucha como energía negativa que está desarrollándose en esa interacción entre la persona que acude al servicio de salud en la población y la persona que está atendiendo, ¿no? Siempre hay como una situación donde las personas están a la defensiva. Entonces, lo que podría ser como desafío, lo que podría constituirse como un desafío, poder cambiar esa interacción, ¿no? ¿Cómo cambiar esa interacción? Entre otras cosas, evidentemente, la organización que recibe, la organización que acoge a quienes acuden a ese lugar, tiene que tener un relato para construir una interacción, una emoción distinta cuando se producen estas vinculaciones entre las personas que asisten a la organización y las personas que atienden en la organización, ¿no? Es extraordinariamente llamativo cuando uno va a un consultorio en que uno tiene que ir tensionado, en que uno tiene que ir como casi como poniendo un pie encima de la otra persona, sin tener una condición empática para que uno pueda ser atendido, para que uno pueda tener un número, para que uno pueda ganar en el estricto rigor el espacio para poder generar una lógica de la atención. Y evidentemente la persona que está al otro lado del mesón también reacciona de una manera violenta, ¿no? De punto de vista simbólico, ¿no? A veces también se produce violencia de manera física. Entonces, el desafío, bueno, lo vengo pensando hace mucho tiempo atrás, el desafío es cómo poder transformar esos fenómenos interaccionales, por ejemplo, en ese tipo de organizaciones que son los consultorios a nivel poblacional, ¿ya? Allí hay cultura, y vamos a ir asociando inmediatamente que hay algunos factores que aparecen con la emoción, ¿no? Hay cultura, hay formas de sociedad, y por lo tanto, si vamos a intervenir, tenemos que conocer evidentemente ese entorno, ¿ya? Entonces yo diría que una segunda característica de por qué es importante para los sociólogos y las sociólogas, sobre todo el fenómeno organizacional, es que se puede intervenir, ¿ya? Y con respecto a las emociones, se puede también intervenir para poder producir
algo fundamental, entre otras cosas, que es que la organización tiene que emocionar, en estricto rigor, ¿no? Si la organización no emociona, no puede generar esos elementos que pueden ser tan fundamentales en el proceso interactivo de los seres humanos, como son unas ciertas reacciones químicas que ocurren a nivel del sujeto, a nivel del individuo, pero también en cómo esas reacciones, esa biología propia del sujeto o del individuo se relaciona con fenómenos culturales que están presentes en las sociedades, que son evidentemente algo que se cristalizan, ¿no? Son cosas que nosotros podemos evidentemente definir como un objeto de estudio. Ya lo hablábamos con Varela desde la biología, desde la neurofenomenología a comienzo de este curso, pero nosotros también en nuestro background teórico sabemos perfectamente que hemos lidiado desde los inicios de la sociología con la pretensión de poder definir algo que es la sociedad y que evidentemente es un intangible en estricto rigor, ¿no? Como objeto de estudio. Entonces yo diría que los sociólogos y las sociólogas, en tanto se preparan bien para poder conocer la sociedad como objeto de estudio y todos sus fenómenos constitutivos, pueden, dado eso, participar en el desarrollo de organizaciones donde el desafío está, entre otras cosas, gestionar lo emocional, ¿ya? Y esa gestión de lo emocional yo siempre lo he sintetizado como algo en lo cual uno puede intervenir, que es la construcción de un relato, ¿ya? Y en tercer lugar, yo creo que es interesante el fenómeno de las emociones en las organizaciones, no solamente porque pueden ser objeto de una observación sociológica de segundo orden, ¿ya? Una observación especializada, ¿no? Que es una observación que se distingue del sentido común, en el estricto rigor. No es solamente es algo que uno puede intervenir en términos prácticos, es decir, ya el sociólogo no solamente hace un diagnóstico, sino también participa en la producción de organizaciones que emocionan, ¿ya? Y que al emocionar producen resultados concretos en la sociedad, sino también sociólogos y sociólogas pueden construir una epistemología, ¿ya? Una forma de conocer las sociedades en donde lo emocional ya no es parte de algo que está asociado a lo irracional, que se diferencia de lo racional, sino que es parte constitutiva de todo tipo de práctica social, ¿ya? Yo diría que eso es un elemento pero extremadamente importante para la sociología contemporánea, ¿no? Mi generación, por ejemplo, debe haber sido una de las generaciones o de las últimas generaciones que hemos crecido estudiando sociología, generando esta distinción entre lo racional, ¿no? Y los aspectos irracionales, y colocando colocando a la emoción en los aspectos irracionales, ¿ya? Ahora, en efecto, es un poco lo que he vivido yo también como proceso de aprendizaje permanente como sociólogo, ¿ya? He aprendido en los últimos años que he tenido que reconfigurar, reorganizar, ¿ya? Esta distinción que tenía yo tan incrustada, dado mi proceso de formación hace 20 años en sociología, ¿ya? He tenido que reorganizar esa relación y he podido, finalmente, yo diría, hoy día soy mucho más consciente de eso, de entender toda práctica social como una expresión no solamente de aspectos racionales propiamente tal, sino también de aspectos emocionales, ¿ya? Y por lo tanto mi sociología creo que es mucho más completa que la sociología que yo había adquirido mis primeros años de profesión como observador especializado de la sociedad, porque también ahora he aprendido a reconocer que las prácticas sociales están llenas de emociones, que las emociones son extremadamente importantes, que las personas participan de los procesos interaccionales básicamente a través de los componentes emocionales o de sus plataformas emocionales, ¿ya? Y que los componentes reflexivos, ¿ya? Las emociones también son muy importantes cuando pasamos a esa etapa 2, sistema 2, que denominan algunos autores como Daniel Kahneman, que es el momento reflexivo, ¿no? Entonces, yo diría que en ese sentido, la forma en que yo miro sociedad hoy día es una forma también en donde yo reconozco que ya la emoción no pertenece a un lugar más bien oscuro, marginal de mi observación, que estaba asociado a lo irracional, sino que es algo constitutivo de mi propio mirar sociológico. Entonces, estos tres elementos me permiten configurar una aproximación al fenómeno organizacional, que yo diría que es una manera, pero totalmente distinta, y en esto quería compartir con ustedes esa sensación,
totalmente distinta a esa forma en que yo hoy día miro las organizaciones respecto de la forma en que yo estudié el fenómeno organizacional en un curso como este hace 20 y tantos años atrás. ¿Ya? Entonces, esa conciencia me parece que es muy determinante para poderle transmitir a ustedes, proyectar a ustedes la posibilidad de que evidentemente sociólogos y sociólogas tienen mucho que decir sobre lo que es el fenómeno organizacional en el siglo XXI, y tienen mucho, mucho que decir porque básicamente nuestra disciplina se ha ido reencontrando con el fenómeno emocional de una manera que yo diría que es bastante fructífera. O sea, entendemos de mejor forma en las sociedades cuando evidentemente entendemos cómo funcionan y se desarrollan las emociones en las sociedades. ¿Ya? Bien, yo diría que esta es como una introducción general de por qué es importante en un curso como Sociología de las Organizaciones hablar sobre las emociones y en estricto rigor hablar cómo las emociones son parte constitutiva de un escenario societal que algunos han denominado capitalismo emocional. ¿Ya? Y aquí ya nos vamos introduciendo de manera mucho más específica a nuestro tiempo. ¿Ya? Evie Lows, que es una socióloga francesa muy interesante. Evie Lows, realmente cuando yo la comencé a conocer, me fascinó, me fascina hasta el día de hoy. Trato siempre de seguirla, de leer lo que está escribiendo, de leer su texto, de leer sus conferencias. Tiene algunas conferencias en internet, en YouTube, bastante interesantes, que aquellos que tengan mayor curiosidad sobre esta autora o socióloga francesa, pueden acercarse a ella, porque es extremadamente fascinante la forma en que ella construye su sociología. Creo que su sociología es una sociología del siglo XXI. No son grandes volúmenes teóricos, no pretende ser Parsons y tampoco pretende ser Habermas, pero sí pretende, y eso en ese sentido yo reconozco que en ella una especie de émulo a seguir, es que mira la sociedad con mucha perspicacia, ¿no? Mira la sociedad con una mirada del siglo XXI, ¿no? Una mirada novedosa, más fresca, ya que nos aleja un poquito ya de la forma en que habíamos mirado el siglo XX, y no porque sea una acción del punto de vista de negar lo que se construyó en el siglo XX, sino sencillamente porque es muy claro que las sociedades contemporáneas son distintas a las sociedades del siglo XX. ¿Ya? Entonces, en esa frescura que ella tiene para mirar la sociedad, yo me he ido reconociendo como una de las lecturas que yo tengo generalmente como lecturas de base para poder entender lo que puede ser nuestras aproximaciones a la sociología contemporánea. ¿Ya? Y en ese sentido, uno de los textos clásicos que ella ha escrito se llama Intimidades congeladas, que es básicamente cómo esta dimensión que había estado marginada, que son las emociones, vuelve a emerger, ¿ya? Y vuelve a reposicionarse básicamente para poder entender los fenómenos del capitalismo contemporáneo que ella define como un capitalismo emocional. ¿Ya? Y voy a plantear algunos de los elementos que ella va caracterizando como elementos que son bien interesantes para poder distinguir o poder identificar este capitalismo emocional o este escenario en donde, que es el escenario de comienzo del siglo XXI, que es el escenario donde se ha redescubierto básicamente las emociones. Y lo hace no desde la neurociencia, evidentemente, porque la neurociencia ya había avanzado en esto con el profesor Antonio Damasio el año 85, sino que lo hace básicamente desde la sociología. ¿Ya? Entonces, yo diría que uno de los primeros elementos que uno visualiza a partir de la obra de Evie Lows, y de otros también, pero principalmente de Evie Lows, es un hecho estructural bastante interesante en la sociedad contemporánea, que es que se ha ido erosionando, se ha ido como eliminando esa frontera absoluta que existía entre la esfera privada y la esfera pública. ¿Ya? Hay un gran texto que es de Richard Sennett, que se llama El declive del espacio público, ¿ya? Que es básicamente una reflexión de cómo se construye el espacio público en el siglo XIX y cómo va avanzando hacia el siglo XX. ¿No? Y hay un elemento bien interesante, es cuando las prácticas sociales ya evidencian que las personas tienen una cierta forma de ser, entre comillas, una forma de expresión sociológica, entre comillas, en lo que se va definiendo como el mundo privado
y la participación de este ser sociológico en el mundo público, ¿ya? En el mundo privado, evidentemente, es el plano de la familia, ¿no? El plano más bien del individuo en su dimensión más íntima, pero el plano público es un plano extremadamente diferente, porque en el plano público la persona, ¿no? El sujeto moderno tiene que participar en distintos procesos o a través de distintos sistemas funcionales, en el estricto rigor, si lo podemos asociar con una sociología más del siglo XX. Entre otras cosas, tiene que trabajar, ¿ya? Y en el trabajo tiene un rol, por ejemplo, se le asigna un rol, se le asigna una función, ¿ya? Y bajo esa función se define un perfil, ¿ya? Y ese perfil es un perfil sobre que está bajo escrutinio público, entre comillas, ¿no? Y es un perfil que se diferencia de la parte íntima, ¿no? Que la parte íntima que está básicamente expresada en su espacio más desarrollo en el ámbito de la familia. Entonces, el siglo XX construyó ya una diferenciación mucho más rígida entre estos mundos públicos y estos mundos privados, ¿ya? Evidentemente, lo que ha ido ocurriendo en el siglo XXI es que el mundo privado hoy día convive mucho más fuertemente con el mundo público, ¿ya? Y en el estricto rigor, las emociones más íntimas que nosotros traemos desde el punto de vista de nuestra constitución como sujeto, como individuo, dentro de un proceso de individualización mucho más empoderado, por cierto, ¿ya? Entran en una co-construcción con el mundo público, en el estricto rigor, ¿no? Entonces, ya no está esa separación tan evidente, ¿ya? Y las organizaciones se están haciendo cargo de que los sujetos no pueden, o que no puede existir esa diferenciación tan radical entre un mundo público y un mundo privado. Y por lo tanto, las empresas, las organizaciones en el estricto rigor también se hacen cargo de co-construir ese escenario más íntimo, ese escenario más privado, ¿no? Entonces, por lo tanto, las organizaciones se hacen cargo, de, por ejemplo, de desarrollar las habilidades emocionales de las personas, se hacen cargo de que las personas del interior de las organizaciones tengan un mayor equilibrio, se hacen cargo de que las personas no se sientan dañadas, no se sientan atemorizadas en las organizaciones, ¿ya? Y eso tiene que ver justamente con poder gestionar estos dos mundos que aparecían tan dicotómicamente expuestos en el siglo XX a mundos en donde evidentemente son mucho más, tiene una construcción mucho más híbrida, ¿no? En el siglo XXI, ¿ya? Entonces, hay una serie de procesos en donde los sujetos hoy día en las organizaciones tienen derecho a manifestar sus emociones, en el estricto rigor. Tienen derecho y se les reconoce también desde el punto de vista de las interacciones que ocurren al interior de una organización, también desde un punto de vista emocional, desde un punto de vista más íntimo, en el estricto rigor. Y por lo tanto, las personas dentro de la organización también tienen, de alguna manera, la posibilidad de expresar un derecho de que la organización, por ejemplo, no le genere daño, no le genere miedo en el estricto rigor, ¿no? No le genere incertidumbre, ¿ya? Pero ya no solamente el punto de vista de algo formal como un contrato, sino que un contrato laboral, por ejemplo, que generaba una cierta certidumbre, sino también desde el punto de vista de cómo yo interacciono con los otros, ¿no? Evidentemente nosotros en el contexto Faxo estamos permanentemente construyendo ese proceso, ¿no? Y ha sido bastante notable. Yo lo puedo observar porque yo llevo 25 años ya en Faxo, ¿no? Y ya creo que un poco más. Llevo 25 años en Faxo y por lo tanto he podido ver este cambio de cómo nosotros abordábamos nuestras emociones el año 93, el año 94, el año 95 y cómo hoy día son abordadas las emociones en nuestra organización, ¿no? Entonces, las personas y quienes participamos de este universo organizacional o de este espacio organizacional, apelamos a que se nos escuchen, apelamos a que tengamos las emociones, apelamos a la idea de la comunidad, y de la comunidad no entendida simplemente como pertenecer a algo desde el punto de vista de un espacio físico, característico, específico, donde hay ciertas culturas, sino también como un espacio emocionalmente seguro, ¿ya? Entonces, yo diría que todos esos procesos son expresiones, son evidencias de que esta distinción entre lo privado y lo público se ha ido erosionando, ¿ya? Y me parece que es un elemento sumamente desafiante en cualquier plano organizacional, ¿ya? Un segundo elemento que indica Ivy Lowe's en todos sus trabajos, básicamente, es que en el capitalismo emocional o el capitalismo en donde se reconoce que la emoción tiene un rol mucho más central, ¿ya? En la constitución de todos los procesos interactivos que ocurren dentro de las sociedades capitalistas, entre otras cosas,
aquello que tiene que ver con las organizaciones en sus distintas funciones, ¿no? Existe algo que se ha ido desarrollando con mucha fuerza, que es la cultura de la emotividad, ¿ya? Es decir, frente a este redescubrimiento de las emociones se ha ido construyendo también una forma cultural, ¿no? Una forma cultural donde uno se identifica ciertos símbolos, ciertos rituales, ciertas prácticas, en donde está ocurriendo algo ya muy determinante, como es la legitimidad de que las emociones sean parte importante de la constitución de nuestras interacciones, de nuestras relaciones. ¿Ya? Eso también es extremadamente relevante para el fenómeno organizacional. Si ustedes, por ejemplo, van a Internet y revisan un montón de organizaciones, se van a dar cuenta que en su misión, en su visión, que son estas como declaraciones de principio de las organizaciones, la mayoría de estas organizaciones va a tener un componente emocional, ¿ya? Es decir, va a tener una expresión simbólica, una expresión ritual, una expresión totémica, si podríamos asociarlo un poco a las sociedades antiguas, o las descripciones de estas estructuras que generan cohesión, también descrita por Emile Durkheim, ¿no? Todas las organizaciones tienen ese elemento que permiten de alguna manera generar un proceso de integración, un proceso de comunicación, un proceso de interacción entre las personas, ya no sustentada básicamente en lo funcional, ¿no? En lo sistémico, sino también en los elementos socioculturales que se evidencian básicamente a través de las prácticas como elementos emocionales. Entonces, yo diría que hay una cultura de la emotividad que permea, que se expande en cualquier fenómeno organizacional, ¿no? Entonces, yo diría que ese es un elemento extremadamente importante. En términos muy concretos, las organizaciones hoy día generan discursos emocionales para que las personas se comprometan, para que las personas se sientan seguras, para que las organizaciones enfrenten sus desafíos, para que las organizaciones visualicen sus objetivos, para que las organizaciones resuelvan sus problemas, etc. Entonces, yo diría que esa forma de cómo comportarnos, cómo ser en el mundo, expresa una construcción y una emergencia de lo que Ivy Lowe denomina una cultura de la emotividad, ¿ya? Yo diría que ese es un elemento sumamente interesante también de poder abordar en términos muy concretos de lo que está desarrollándose como capitalismo emocional y cómo las organizaciones participan dentro de ese, entre comillas, capitalismo emocional, que sería este capitalismo que se ha ido constituyendo en las 2 primeras décadas del siglo XX, al redescubrirse las emociones como un elemento fundamental para poder entender la interacción. Dicho esto, un tercer elemento también del cual el cual pone mucha atención Ivy Lowe, es que al existir una cultura de la emotividad y al existir una desdiferenciación, o más bien un borrado de fronteras entre la esfera pública y la esfera privada, ¿ya? Se vuelve mucho más importante algo que ya había sido descubierto en el siglo XX, pero que era descubierto más bien en función de la resolución de anomalías, ¿ya? Y que es lo siguiente, que es básicamente que en la medida en que existe una mayor preocupación sobre las emociones, se ha ido también expandiendo, desarrollando con mucho más fuerza un estilo terapéutico emocional, ¿no? Entonces, es decir, las organizaciones están expuestas a terapias emocionales en estricto rigor, ¿ya? Y eso es muy interesante porque las organizaciones no solamente están evaluadas desde el punto de vista funcional, ¿ya? Es decir, cómo se pueden relacionar sus distintas unidades funcionalmente, en cuanto a la definición de sus objetivos, de sus procedimientos, sus protocolos, sino también las organizaciones en sí mismas pueden ser sujetas de terapias emocionales, ¿ya? Y en ese sentido, ¿ya? Para mí esto es muy relevante porque las terapias o este estilo terapéutico emocional que estaba muy circunscrito más bien a la psicología organizacional en el siglo XX, hoy día tiene múltiples manifestaciones. Y eso me parece que es extremadamente relevante. Voy a mencionar algunas manifestaciones que podemos ver o visualizar de manera inmediata en esta mañana. Por ejemplo la cantidad de técnicas, medios
que permiten hacer que las personas, entre comillas, dentro de una organización encuentren un mayor equilibrio entre los aspectos emocionales, racionales, materiales, entre lo espiritual y lo material, entre la forma en que se manifiesta mi practicidad, mi forma de ser en la organización y mi componente interior, ¿no? Y esos medios, esas técnicas pueden ser la meditación, ¿ya? Que incluso tiene una definición mucho más laxa, como el mindfulness, por ejemplo, que son básicamente prácticas o técnicas que pueden ser aprendidas fácilmente por las personas a través de diversos tutoriales o a través de guías, ¿no? Y poder practicar permanentemente esta meditación, ya que te permite reactualizar o generar una especie de update, un F5 de tu estado emocional durante el día o durante ciertos periodos de tu trayectoria vital, ¿no? En cuanto a tu relación con los fenómenos organizacionales, ¿no? Está el yoga también, que se realiza con mucho mayor frecuencia en las organizaciones. Están las pausas laborales, no sé si alguien ha conocido ese concepto, pero hay todo un movimiento a nivel de desarrollo de ciertas prácticas que tienen que ver con lo saludable al interior de las organizaciones y que se denominan pausas laborales, es decir, cada cierto tiempo las organizaciones se detienen, hacen un stop, ¿no? Introducen ciertas técnicas como puede ser el yoga, el masaje, la meditación, o alguna técnica de autoconocimiento en estricto rigor, y que permiten reactualizar o hacer un update del equilibrio emocional, ¿no? Del equilibrio general del individuo, que es básicamente uno de los aspectos fundamentales para que la organización posteriormente se desarrolle, entre comillas, de buena forma, ¿ya? Entonces yo diría que ese es como es un tipo de intervención que se ha ido desarrollando con mucha más fuerza. Hay otros tipos de intervenciones que son mucho más sistémicas, que son mucho más estructurales, que tienen una dimensión temporal mucho más larga, que pueden ser como, por ejemplo, en estricto rigor, intervenciones organizacionales asociadas a lo que uno llama básicamente las teorías del desarrollo organizacional, ¿no? Donde uno hace un diagnóstico, pero en ese diagnóstico ya básicamente lo que importa no es solamente los aspectos funcionales de la organización, sino también los aspectos emocionales de la organización. Y por lo tanto las encuestas sobre los estados organizacionales que aplican justamente estas intervenciones o estas terapias organizacionales en función de lo emocional, ya no solamente recogen información sobre las tareas y funciones de las personas en una determinada organización, sino también recogen información que es muy valiosa sobre los estados emocionales de las mismas frente al fenómeno organizacional, ¿ya? Por ejemplo, les comento a mí que es muy interesante también desde el punto de vista de la investigación, se han ido aplicando algunas encuestas, bueno, la universidad aplica este tipo de encuestas como parte de su propia autoobservación desde el punto de vista organizacional, y cada cierto tiempo se le aplica la encuesta a los funcionarios, tanto académicos como no académicos, ¿no? Y tuve la oportunidad de conocer algunos de los resultados hace un par de años atrás, y me llamó mucho la atención que, por ejemplo, en el caso de Faxo, es una de las unidades organizacionales de la universidad en donde se manifiesta con mucha mayor fuerza una especie de pesimismo, donde hay con mucho más fuerza una especie de estado de malestar, ¿no? Emocional en estricto rigor respecto a lo que se hace laboralmente en Faxo, ¿no? Habría que ver cuáles son las razones de ese proceso, evidentemente, ¿no? Pero es interesante como, por ejemplo, nuestra organización, Faxo, frente a otras organizaciones de la universidad, manifiesta estados distintos. Es decir, la organización en sí misma tampoco no es algo homogéneo desde el punto de vista de sus estados emocionales. Y eso me parece que es extremadamente interesante cuando uno observa un fenómeno organizacional. También yo diría que hay otras prácticas de estas terapias como organizacionales que son muy interesantes de observarlas, ¿ya? Y lo voy a decir porque tiene que ver con el coaching ontológico o con las prácticas de coaching en general, ¿ya? Que operan ya no tanto a nivel de los trabajadores, entre comillas, sino que operan más bien a través de los cuadros ejecutivos, ¿no? Aquellos que toman más bien las decisiones más macroestructurales de desarrollo de un fenómeno organizacional, ¿no? Y aquí la ecuación pareciera ser bastante clara, ¿no? En el sentido de que si la persona, entre comillas, que toma las grandes decisiones se encuentra en equilibrio o se conoce a sí misma de la mejor forma posible, y por lo tanto no solamente tiene que conocer respecto de su objetivo y sus funciones, sino también de cómo se desarrolla cómo se autogestiona desde el punto de vista emocional,
¿ya? Las organizaciones, en tanto eso ocurra, estas personas tengan mayor excelencia frente a eso, las organizaciones deberían funcionar mejor, ¿no? Y funcionarían mejor desde el punto de vista de los liderazgos, desde el punto de vista de la toma de decisiones, desde el punto de vista de cómo visualizar los entornos y los futuros organizacionales, cómo imaginar, ¿no?, la organización, cómo construir un relato, por ejemplo, ¿ya? Entonces, yo diría que este tercer elemento que rescata Ivy Lowe's como elemento muy interesante tiene que ver básicamente con el estilo terapéutico emocional que hoy día está vigente en todo fenómeno organizacional. Y voy a cerrar esta esta introducción al trabajo de Ivy Lowe's y en general a la reflexión sobre capitalismo emocional y organizaciones, con algo que también Ivy Lowe's pone mucha atención, ¿ya? Como una especie de notificación que recibimos en nuestro teléfono, una alerta en estricto rigor, y es que todas estas prácticas que están asociadas al estilo terapéutico emocional, en la medida en que hay una cultura de la emotividad, en la medida en que se borra la diferencia entre lo público y lo privado, en la medida en que el capitalismo emocional se vuelve algo mucho más reconocible, ¿ya? Todos estos procesos implica que necesitemos actualizar nuestra preocupación sobre el fenómeno o problema del disciplinamiento y la relación con la productividad en los fenómenos organizacionales, ¿ya? En estricto rigor, lo que pareciera ser que identifica a Ivy Lowe's como un desafío desde el punto de vista intelectual o como un desafío desde el punto de vista del conocimiento sociológico es poder entender y poder comprender que en la medida que las emociones ya son tan relevantes hoy día en el fenómeno organizacional, bueno, la gestión de las mismas aparece también como un objeto muy determinante para poder estudiar la forma del disciplinamiento que define todo fenómeno organizacional en el estricto rigor, ¿no? En eso no hay nada de anormal. Todos los fenómenos organizacionales ya lo vimos cuando hicimos la revisión histórica de los procesos organizacionales hace varias clases atrás y vimos básicamente el video o un extracto de la película de Tiempos Modernos, en donde la forma del disciplinamiento, del control, ¿no?, de las personas dentro de un fenómeno organizacional es extremadamente determinante en el contexto de la sociedad contemporánea. Y por lo tanto, ya lo que está ocurriendo el día de hoy es que si se incorpora un elemento más a ese proceso, como son las emociones, me parece que necesitamos hacer un update también, una actualización de cómo poder observar los procesos de disciplinamiento y de control social al interior de los fenómenos organizacionales, ¿no? Esto no es trivial en el estricto rigor, no es trivial que nos hagamos esta pregunta, ¿no? Nos hacemos una pregunta desde el punto de vista del proceso de objetivizar y el proceso de observar de manera objetiva, de una manera concreta y cristalizada, cómo se manifiesta el fenómeno organizacional cuando el fenómeno organizacional no es solamente racionalización, por lo tanto uso del tiempo, sino también es un fenómeno que es mucho más intangible y que es un fenómeno emocional y por lo tanto gestión de las emociones, ¿ya? Entonces, en la medida que eso ocurre, ¿ya?, que se encuentran estas dos dimensiones que habían estado separadas en el siglo XX, uno debiera preguntarse, bueno, ¿cómo se desarrollan hoy día, al día de hoy, inicio del siglo XXI, y ya pasando la tercera década de este mismo, cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve, cómo se producen los procesos de disciplinamiento y control social dentro de un fenómeno organizacional, ¿ya? Entonces yo diría que eso es extremadamente importante y me parece que la obra de Ivy Lowe's también nos permite estar alerta frente a ese fenómeno. Tiene un último libro que salió publicado hace un par de años atrás, creo que hace un año y medio atrás, y bueno, yo lo tengo, se lo voy a compartir también para aquellos que quieran leerlo, lo voy a subir a la plataforma que se llama Happycracia, ¿no? Y en el sentido de que evidentemente la forma de gestionar las emociones en las organizaciones, en la vida cotidiana, en estricto rigor, pasa por construir un relato sobre la felicidad, ¿no? Y ese relato sobre la felicidad termina siendo también un relato sobre el control social y el disciplinamiento, ¿no? Y las formas de ser felices dentro del fenómeno organizacional pareciera ser conducirnos a una especie de jaula de hierro, ya no desde el punto de vista de los procesos de racionalización, sino más bien de los procesos de emocionalización de la organización. ¿Ya? Yo diría que en ese sentido hay que estar muy atento y por eso para mí es tan importante que en este curso
de sociología de las organizaciones tengamos mucha claridad respecto de lo que está ocurriendo con relación al fenómeno emocional. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre esta primera parte. Yo tengo una pregunta. Entiendo, o sea, me queda súper claro cómo se podría instalar como en organizaciones como más laborales, pero me queda la duda cómo podría ser, por ejemplo, para organizaciones sociales. Perfecto. Yo diría que ¿quién me hizo esa pregunta? No vi acá. Yo, Emilia. Hola, Miriam. Mira, yo creo que es extremadamente interesante tu pregunta porque uno tiende a disociar, o más bien, a acotar que el fenómeno emocional solamente es atribuible a organizaciones empresariales. Y en realidad el fenómeno emocional es un fenómeno que permea cualquier tipo de organización. Y yo creo que las organizaciones sociales contemporáneas también están expuestas a, a ese fenómeno, ¿ya? Y lo voy a retratar de la siguiente forma, ¿ya? Eh, hay hay un grupo que estaba trabajando, organizaciones sociales y territoriales, ollas comunes creo que era, sí, ollas comunes, y yo le compartí una literatura que fue generada en la década de los 80, ¿ya? Y en esa literatura de la década de los 80, estamos hablando de 1985, 1984, hay una socióloga que es Teresa Valdés, que es extremadamente importante y que su objeto de estudio fueron básicamente las organizaciones territoriales, ollas comunes en estricto rigor, bajo dictadura, en una situación de crisis económica o post-crisis económica del año 82, 83, 84, ¿ya? Y en donde lo que retrataba Teresa Valdés era básicamente poder encontrar, o poder mostrar, más que encontrar, poder mostrar cómo el rol de la mujer había estado reconstruyendo el fenómeno organizacional desde el punto de vista de lo que habían sido las organizaciones tradicionales, desde el punto de vista de lo social, ¿ya? Entonces, yo diría que ese solo hecho, quizá en aquel tiempo era codificado simplemente como una mayor participación de la mujer en el fenómeno organizacional. Pero si tú lo lees con los ojos que nosotros estamos leyéndolo en en el siglo XXI, evidentemente, la forma en que la mujer participa con mayor masividad en las organizaciones también significa que había un sesgo de género, en donde emoción era asociado a mujer. ¿Ya? Entonces, porque en estricto rigor lo que ocurre en el siglo XX es como el desplazamiento de estas dos formas de co-construir la sociedad en estricto rigor, y la sociedad aparece solamente como una sociedad masculinizada, ¿ya? Y una sociedad masculinizada como el sujeto masculino, como el sujeto racional, ¿ya? En esa construcción casi ideológica del siglo XX. Entonces, yo diría que ese solo detalle hace que nosotros entendamos también que los fenómenos de organizaciones sociales también son fenómenos emocionales, ¿ya? Por ejemplo, por darte solamente ese detalle. Un segundo detalle tiene que ver con lo siguiente. Toda interacción que supone básicamente una organización significa que los sujetos que participan, las personas que participan en esas organizaciones tienen aprendizaje desde el punto de vista emocional, ¿ya? Y por lo tanto uno puede sostener una tesis que evidentemente cualquier tipo de organización, entre ellas las organizaciones sociales, también se construye a partir de la forma en que los sujetos que participan dentro de las organizaciones han aprendido a gestionar las emociones, ¿ya? Entonces yo diría, por ejemplo, al día de hoy, como pregunta fundamental, es cómo se están desarrollando los liderazgos en las organizaciones sociales contemporáneas, ya territoriales, ya cuando los liderazgos en estricto rigor evidentemente están condicionados, están situados en una sociedad en donde las emociones son valoradas de otra forma, ¿ya? Entonces, yo diría que no existe esa distinción entre un mayor énfasis en lo emocional en las organizaciones empresariales y una especie de que como que no se manifiesta en las organizaciones territoriales. Yo diría que al contrario, en las organizaciones sociales y territoriales evidentemente se manifiesta,
¿ya? Pero me parece que con diferencia a las organizaciones empresariales es que no hay como mecanismo de sistematización de esa experiencia, ¿ya? Y yo diría que uno de los elementos quizá a desarrollar en el corto plazo es cómo las organizaciones sociales también se hacen cargo, sistematizan sobre sí mismas, ¿ya? La forma en que trabajan con sus emociones. No me cabe la menor duda, ¿ya? Entonces yo creo que ahí hay un desafío extraordinariamente importante. La pregunta que yo me hago, ¿cuáles son los liderazgos o cómo se construyen los liderazgos, por ejemplo, en las organizaciones sociales de base en el Santiago del Santiago del año 2020? Por ejemplo, cómo coparticipan las personas en las organizaciones de base en el Santiago del siglo XXI o del año 2020, en función de que evidentemente hoy todos estamos más empoderados desde el punto de vista de la gestión de nuestras emociones, ¿ya? Entonces yo diría que ahí hay un elemento extremadamente importante. Las organizaciones sociales, las organizaciones políticas también tuvieron en alguna forma un carácter burocrático, ¿ya? Un carácter funcional. También estaban construidas emulando las organizaciones del trabajo. No me cabe la menor duda y así la literatura lo atestigua. Entonces, si ya estamos viviendo en una sociedad donde las emociones son extremadamente importantes, donde reconocemos que el empoderamiento o los procesos de individualización que cada uno estamos viviendo en esta sociedad contemporánea, las emociones son también relevantes, yo diría que eso también tiene un impacto en las organizaciones sociales de base. Entonces yo, ante tu pregunta, Emilia, llamaría a estar muy atento a esos procesos, ¿ya? Porque yo creo que se están configurando cambios en las culturas, en la forma de hacer organización social territorial, ¿ya? Hace un tiempo atrás, en una tesis de magíster, se presentó el caso de una población que había sido una toma, fines de los 60, que había tenido grandes como grados de organización social, territorial, en los 70 y en los 80, sobre todo en el marco de la lucha contra la dictadura, ¿ya? Que después decae en los 90, como todo el fenómeno organizacional de base territorial en los últimos 30 años, decae, ¿ya? Y a partir de esta década que ha pasado, y sobre todo en los últimos años, aumenta esa participación territorial. Y lo que planteaba la autora de la tesis era elementos que tenían que ver con el fenómeno organizacional, era una especie de choque generacional entre cómo entender el fenómeno organizacional, cómo desarrollar el fenómeno organizacional entre los antiguos liderazgos territoriales y los nuevos liderazgos territoriales. No sé si me expreso de la manera más clara posible, es decir, las antiguas o antiguos dirigentes versus los nuevos o las nuevas dirigentes, ¿no? La tesis constataba que había allí una especie de tensión muy, muy importante, porque era una tensión de cómo gestionar, de cómo desarrollar, de cómo impulsar el proceso organizacional a nivel basal, a nivel territorial. Y creo que allí los aspectos emocionales son extremadamente importantes. No sé si responde a tu pregunta mis comentarios, Emilia. Sí, me queda muy claro. De hecho, creo que yo era el grupo del que estaba hablando antes, entonces también Claro. Me hace mucho sentido. En efecto, yo diría que tenemos que estar muy atentos porque las organizaciones en general han tendido, todas las organizaciones, no solamente las empresariales, las educacionales, por ejemplo, o sea, mi relación con ustedes parte de algo que yo no reconocía como importante, ya sea como estudiante o como profesor, a comienzos de los 2000, que era, por ejemplo, la empatía, ¿no? En realidad, mi relación hoy día con ustedes parte como uno de los elementos fundamentales, parte desde la empatía, ¿ya? Que es totalmente distinto a como yo fui socializado desde el punto de vista de la relación profesor-estudiante en los 90, ¿ya? Donde la empatía o estos aspectos o aspectos emocionales no tenían que ver con la forma en que se construía la relación, ¿no? La relación se construía básicamente a partir de, yo diría, aspectos puramente funcionales, ¿no? El número de lectura,
el compromiso con el volumen de lectura, de la nota, de los elementos más de formalismo, ¿ya? En realidad la relación se construía desde esa perspectiva, ¿ya? Pero hoy día la relación se construye desde otro escenario, desde otra esfera, desde otro proceso constitutivo de nuestra relación y de nuestra interacción. Y en ese proceso constitutivo la empatía es extremadamente clave, y la empatía tiene que ver con fenómenos emocionales, ¿no? En efecto, yo diría que si hacemos lo mismo que hacemos todas las mañanas, de hacer que nuestra clase comience con un momento agradable, que nuestra biología, que es una biología tan específica, tan maravillosa del ser humano respecto de cómo se relaciona con su entorno, se estimula, que tenemos nosotros también en nuestra clase una cultura que, a partir de la cual construimos una mentalidad de aprendizaje, que, como podríamos decir, en donde reconocemos la empatía como un valor fundamental. Me parece que eso es totalmente distinto, y lo puedo decir con toda propiedad, a cómo construíamos la relación de aprendizaje hace, no sé, 20 o 25 años atrás. Y lo puedo llevar mucho más allá. Lo puedo llevar casi a un plano muy, muy lejano del punto de vista de una clase como la que tenemos nosotros, sino que lo puedo ver y lo puedo palpar y lo puedo reconocer en cómo yo aprendí, por ejemplo, a jugar al fútbol, o como yo estuve en los procesos de formación para futbolistas profesionales, tan como lo hacen hoy día mis jugadores, ¿no? O sea, yo me proyecto ahora en ellos y digo, bueno, ellos están en un entorno de aprendizaje para ser futbolistas profesionales totalmente distinto al entorno de aprendizaje para ser futbolista profesional al cual tuve yo expuesto en la década del 80, a fines de los 80. Entonces, esos procesos, la distinción de esos procesos, entre otras cosas, tiene que ver con la gestión de lo emocional. Entonces, yo diría que eso hace tan relevante el que tengamos una preocupación por el fenómeno emocional muy determinante en las sociedades contemporáneas. No sé si alguien tiene otra pregunta o algún comentario. Esto es fascinante, ¿eh? Esto es fascinante porque en realidad también nos hace relacionarnos con otras disciplinas, con otras ciencias, con la neurociencia, por ejemplo, ¿no? Que nos permite entender cómo funciona nuestra biología, y sobre todo cómo funcionan nuestros procesos cognitivos cuando están definidos en función de cómo gestionamos nuestras emociones, en el estricto rigor, ¿no? Es evidente que en la medida en que nosotros estimulemos un entorno de clase, y esto es el desafío, por ejemplo, que tenemos ahora cuando las organizaciones no se pueden desarrollar cara a cara en cuanto a sus procesos interaccionales, sino que lo hacen a través de estas plataformas, ¿no? De poder reemplazar la producción del fenómeno emocional que se hace en el cara a cara a partir de lo que hacemos hoy, ¿no? En efecto, ¿no? Por ejemplo, poder, por todos los elementos que ya nosotros hemos visualizado y discutido durante todo este año, ustedes como estudiantes y yo como pedagogo y la universidad en general, y no solamente esta discusión en esta sala de clases, sino que en todas las salas de clases, que se ha producido una constante, por ejemplo, de que en realidad los estudiantes no colocan sus cámaras. No voy a discutir las razones de eso, pero ya ese hecho genera crear una adaptación para producir el fenómeno emocional. Y yo diría que en ese sentido, por ejemplo, yo tengo que estar muy energético para poder expresar mis sentimientos, mis emociones, mi energía, ¿no? Para poder transmitirle a ustedes una comunicación que sea una comunicación, entre comillas, asertiva, de aprendizaje, ¿ya? En un contexto en donde no nos reconocemos en estricto rigor, desde el punto de vista visual, desde el punto de vista de nuestras gestualidades corporales, ¿no? Yo utilizo ahora, por ejemplo, mucho las manos, ¿no? También son unos medios, unos conocimientos que yo he ido incorporando para poder fascinarles a ustedes, que puedan tener atención sobre el proceso de aprendizaje o esta comunicación, en la medida en que tratamos de construir equivalentes funcionales, como diría Niklas Luhmann, para poder generar confianza, empatía, elementos de estimulación para poder hacer que la clase sea atractiva, ¿ya? Entonces, yo diría que todos los fenómenos organizacionales hoy día están expuestos
a ese desafío. Bueno, antes de terminar la clase, el día de hoy, ya voy a compartir con ustedes este PPT. Lo voy a hacer acá. Y solamente lo voy a hacer para poder establecer algunas definiciones básicas que nos van a permitir también continuar la próxima semana, ¿ya? Bueno, lo que tienen que tratar de leer es el libro de Intimidades Congeladas, que es un libro ya que tiene casi 13 años, es un libro que fue escrito por primera vez, o sea, fue escrito el 2007 y fue publicado el 2017, creo que en su versión en el castellano, ¿ya? Es un libro re entretenido, bueno, está subido en la plataforma, pueden leer algunos capítulos del mismo, pero si pueden, de acuerdo a su tiempo, pueden leerlo entero. Es un libro muy estimulante que seguramente va a generar una curiosidad intelectual y una curiosidad investigativa muy grande, ¿ya? Entonces, yo diría que vamos a tener algunas definiciones que nos van a permitir construir con mayor asertividad nuestra relación entre capitalismo emocional y organización. La primera de ellas es la siguiente, ¿ya? Que Lowe's plantea que básicamente la construcción del capitalismo, ¿ya?, también tiene una especie de historia asociada con la construcción de una cultura emocional muy especializada, ¿ya? Entonces yo diría que esto es extremadamente relevante por lo siguiente, ¿ya? Como lo señalé en la introducción a este tópico, ¿ya? Las emociones se gestionan, ¿ya? Y uno puede reconstruir el modo en que la gestión de las emociones ha ocurrido dentro del capitalismo, ¿ya? Evidentemente, la gestión de las emociones en el capitalismo del siglo XX es una gestión emocional que va creciendo poco a poco, pero que está en los márgenes, ¿no? Está en aquellos elementos que no pueden ser observados tan nítidamente, que son intangibles, pero que parece que tienen una influencia en los procesos productivos. Se da básicamente en ese entorno, pero también se proyecta hacia otros espacios organizacionales. Entonces, yo diría que hay que ser conscientes, desde el punto de vista de nuestra observación de segundo orden sobre este fenómeno, que siempre existe una construcción especializada sobre las emociones, ¿ya?, en el capitalismo. En segundo lugar, ¿ya?, el capitalismo emocional, plantea Ivy Lowe's, es una cultura en la que las prácticas y los discursos emocionales y económicos se configuran mutuamente, ¿ya? Yo diría que esto es extremadamente relevante porque es lo que está ocurriendo en el día de hoy, ¿ya? Es decir, las prácticas, ¿ya?, las prácticas económicas y emocionales se configuran mutuamente, ¿ya? Generan, y lo vamos a colocar en el plano organizacional más empresarial, para tener un ejemplo, pueden generar riqueza, pueden generar valor, ¿ya? Y al mismo tiempo pueden generar procesos que puedan explicar, entre comillas, el éxito organizacional en función de la convergencia entre discursos emocionales y discursos económicos, ¿ya? Entonces yo diría que eso hay que indagarlo y hay que investigarlo de una manera que sea profunda esa investigación, ¿ya? ¿Qué es lo que produce esa convergencia entre lo emocional y lo económico? Produce lo que Ivy Lowe's considera un amplio movimiento en el que el afecto, ¿ya?, el afecto por el otro o por los otros y las otras se convierte en un aspecto esencial del comportamiento económico, y en el que la vida emocional, sobre todo, y aquí esto es extremadamente importante, la de la clase media, sigue la lógica del intercambio y las relaciones económicas, ¿no? Es decir, la forma en que yo me relaciono con los otros y las otras desde el afecto puede ser un elemento esencial en el comportamiento económico, y pareciera ser, y eso es lo que plantea Ivy Lowe's, se manifiesta con mucha fuerza en la clase media. Yo lo voy a coloquémoslo ahí como un elemento fundamental, porque también tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cómo la clase media participa del fenómeno organizacional?, ¿no? O cómo las clases trabajadoras o las clases más vulnerables participan del fenómeno organizacional cuando las emociones son tan importantes y se configuran, se convergen desde el punto de vista de lo económico y lo emocional. Eso diría que para entender la crisis del neoliberalismo eso es extremadamente importante, ¿ya?
Las emociones tienen otra importancia bien interesante para la sociología, es que las disposiciones sociales son también disposiciones emocionales, ¿ya? Esta forma también pueden ser interesantes cuando converge lo social y lo emocional, ¿ya? Yo diría que acá escucharan, y les voy a mandar por correo, que pudieran escuchar el penúltimo programa de Tras las Líneas, en donde Manuel Antonio Garretón entrevistó a Danilo Martuchelli. No sé si conocen a Danilo Martuchelli, pero Danilo Martuchelli es un brillante sociólogo francés que está en Chile hace un par de años, que ya está en Chile, y que su trabajo en Chile se visibiliza a través de su colaboración con Katia Araujo. No sé si conocen a Katia Araujo, ya que también es una extraordinaria socióloga, psicoanalista, peruana que trabaja en Chile y que ha hecho quizás los mejores trabajos, yo diría la mirada más profunda sobre los procesos de individualización en el Chile contemporáneo, en el Chile neoliberal y en el Chile neoliberal que va en declive, ¿no? En ese Chile neoliberal cuestionado tan radicalmente en los últimos años, ¿ya? Y Martuchelli, en su última entrevista con Manuel Antonio Garretón, plantea que lo social es lo personal. Miren qué interesante relación, lo social y lo personal. Algo que se contrapone a lo que la sociología estuvo diciendo básicamente en los 80 y en los 90, en donde lo social era lo político, ¿ya? Entonces, al conectar esa distinción con lo que nos plantea Ivy Lowe's, me parece que aparece un objeto de estudio extraordinariamente importante, porque habría que preguntarse cómo lo social, que es personal, es al mismo tiempo personal y emocional, ¿ya? Y cómo eso se proyecta posteriormente en la forma en que nosotros nos relacionamos con las organizaciones. Me parece que esa relación es extraordinariamente importante para hacer una buena sociología sobre lo que está pasando en el Chile contemporáneo, ¿ya? Es decir, en la medida en que se ha producido una radical individualización de los sujetos, en que no solamente se privatiza la religión, sino también se privatiza lo político. Ya lo político no necesita organizaciones de intermediación clásica como eran los partidos políticos, y por lo tanto lo social es solamente una condición personal. Bueno, esa condición personal también se vive con una condición de emocionalidad específica que es propia a las sociedades contemporáneas. Me parece que eso también se proyecta en el fenómeno organizacional, ¿no? Las personas se relacionan con la organización en donde lo personal es extremadamente relevante, ¿ya? Y las organizaciones de intermediación entre las personas y las propias organizaciones han ido en declive, o se están erosionando, o se están transformando. Me parece que eso es extremadamente interesante desde el punto de vista de lo que hoy día estamos observando como fenómenos organizacionales, y no solamente en la empresa, tal como lo planteó recién Emilia, ¿ya? Para terminar la clase de hoy día vamos a construir una definición de emoción desde la sociología, y en este sentido es un extraordinario aporte lo que hace Ivy Lowe's, porque en general las emociones, cuando se definen desde la neurociencia, ya tienden a tener un componente más biológico, ¿no? Salvo lo que ha hecho Maturana y Varela, que ampliaron de alguna manera ese universo también a un desarrollo cultural, ¿no? No hay, la emoción no se entiende solamente como una reacción de nuestra biología, ¿no? Sino también como una expresión cultural. Y en ese sentido, Ivy Lowe's dice lo siguiente: la emoción no es acción per se, sino que es, y esto es importante, una energía interna que nos impulsa a un acto, lo que da cierto carácter o colorido a un acto. La emoción entonces puede definirse como el aspecto cargado de energía de la acción, en el que se entiende que implica al mismo tiempo cognición, afecto, evaluación, motivación, y aquí algo extremadamente importante para los sociólogos y las sociólogas del futuro: el cuerpo, como también como un elemento fundamental para reconocer los procesos societales y los procesos sociológicos. Lejos de ser presociales o preculturales, las emociones son significados culturales y relaciones sociales fusionadas o fusionados de manera inseparable. Y es esa fusión lo que confiere la capacidad de impartir energía a la acción. A mí esta definición me parece maravillosa, porque encuentro que esta definición, que está hecha por Ivy Lowe's, socióloga, contemporánea, siglo XXI, tiene una estrecha relación con aquello que nos planteaba Francisco Varela cuando estudiamos
su explicación acerca del fenómeno de la vida, ¿ya? Me parece que la relación entre el cuerpo, la motivación, el afecto, la cognición, que son todos elementos que aparecieron en ese texto que leímos de Varela a comienzo del curso, aparecen nuevamente acá en esta definición sociológica sobre la emoción. Me parece que allí hay algo, ¿no? Hay un encuentro para poder participar en esta observación de la emoción en las organizaciones a partir de este encuentro con otras disciplinas. Pero al mismo tiempo nos hace ser consciente que esa energía, ese carácter, ¿ya? Que da la emoción a nuestra práctica, ¿ya? Tiene significancia cultural y tiene una significancia relacional en tanto que expresa determinadas relaciones sociales. Finalmente, ¿la emoción es un elemento psicológico? Sí, perfecto, ¿no? En esa disciplina hermana o cercana que tenemos, ¿no? Pero es también, en mayor medida, un elemento cultural y social. Por medio de la emoción representamos las definiciones culturales de la personalidad, tal como se la expresa en relaciones concretas e inmediatas, pero siempre definidas en términos culturales y sociales. Y por lo tanto, para cerrar la clase de día, habría que preguntarse que esas definiciones culturales de la personalidad también se relacionan de cierta forma con las organizaciones. Y eso es un objeto para nosotros de indagación, pero extremadamente importante, ¿ya? Yo diría que eso evidentemente cierra nuestra introducción de una muy buena forma el día de hoy. Es decir, las personas tienen una cierta personalidad con la cual se relacionan con las organizaciones, con la cual participan en las organizaciones, y las organizaciones también se hacen cargo de esas personalidades, ¿no? Hay una relación, ¿ya? Hay un ir y venir en ese vínculo, y que me permite decir que ese ir y venir de ese vínculo permite la configuración de los fenómenos organizacionales en un contexto tan específico como podríamos definir al capitalismo emocional a comienzos del siglo XXI. Bueno, voy a dejar la clase hasta acá. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Si todo está bien, me levantan los deditos, y espero que haya sido una clase estimulante como para poder acercarnos al fenómeno organizacional de algo que no había sido tan reconocido para nosotros durante gran parte del siglo XX como son las emociones. Bueno, dicho esto, me despido, ¿ya? Y bueno, espero que puedan seguir creciendo en su interés, en su conocimiento, en sus curiosidades. Creo que este es un fenómeno muy, muy relevante para la sociología que va a venir, ¿ya? Nos hace trabajar de manera interdisciplinaria con otras disciplinas, yo diría con la neurociencia en estricto rigor, que es lo que más me fascina a mí, pero también con otras disciplinas, con la ingeniería, con la biología, ¿ya? Así que eso, ya lo invito a poner atención a este tópico, y lean los textos de Below, síganla a través de internet, porque yo diría que es una de las construcciones sociológicas más interesantes, más frescas, que te da energía para continuar produciendo sociología. Bueno, nos vemos el próximo lunes para los que están conmigo en Sociología Económica, y los que están en Sociología de las Organizaciones, nos vemos, solamente en Sociología de las Organizaciones, nos vemos el día jueves. Que tengan un bonito día jueves y un bonito fin de semana, y cuídense, ¿ah? Cuídense mucho. Chao, que estén bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, gracias por la clase. Cuídense mucho. Gracias. Chao, chao.